Segundo tema del expediente, es un tema que hemos venido cubriendo y vamos a seguir cubriendo, que ha sido un crimen que en casi 10 años nadie hizo nada, la verdad. Se hizo realmente muy poco y se llegó a poco y nada, que es el caso de Luis Emilio Mitre, uno de los dueños o ex dueños del diario La Nación, de la tradicional familia Mitre. Fue asesinado en las últimas horas, en los últimos días del año 2005, en su departamento de La Recoleta. En un momento con muy poca evidencia, testimonios muy breves, muy cortos. Primero nadie llamó a la policía, pasaron varias horas, esto lo hemos contado en varias oportunidades. Con esos pocos testimonios, un pedido de detención de 2 sospechosos, Gaspar Chiapeta y también Tomás González, que había sido su pareja, era su pareja, está con falta de mérito, Tomás González. Y nadie hizo nada, parecía que cerraba ahí la investigación, pero obviamente no eran y los liberaron rápidamente a ambos. A uno, a Chiapeta. González nunca estuvo ni siquiera una hora preso, pero sí estuvo bajo la lupa de la investigación, como posible sospechoso, pero pasaban los años, y no pasaba nada. Hasta que el año pasado, lo hemos contado, primero una sobrina de Mitre, después otra sobrina, después un amigo, empezaron a hablar, pero hablaron en el expediente, no nosotros, en el expediente, acá. A hablar de encubrimiento, acá. De las primeras declaraciones que nadie dijo nada, acá habla. De posible reparto de dinero. Esa es la causa, así comienza la causa, con el primer acusado, Marcelo Gastón, que es Gaspar Chiapeta. Está la parte que nosotros llamamos la parte trucha de la causa, donde toman declaraciones. Y después todo cambia. Cambia todo. Y después, cuando pasan los meses, empiezan a declarar, ya el año pasado, empiezan a llamar a todos de nuevo a declarar. Y todos cuentan cosas distintas. Gente que al principio no decía nada, se acordaba de cosas que no había contado o no le habían preguntado en el primer momento. Y todo comenzó a cambiar. La sospecha de la pista económica, lo que venía descubriendo Mitre con respecto a las acciones del diario La Nación, al tema de triangulación de dinero, papel prensa, etcétera, etcétera. Cosas que no estaban en la causa y que nadie le daba pelota. No querían preguntar y no querían contar. Mirá. Hace un mes, sí. Perdón, siempre muestro lo mismo para que vean que estamos hablando sobre cuestiones fundadas en una causa. Las declaraciones de la primera etapa eran esto. ¿Dónde estoy? Eran esto. Mirá, pelá. Una foja por testimonio. En este caso, el psiquiatra. El que tenía que llevar al departamento en una foja. Tipo importantísimo en la causa. El tipo que abre la puerta del departamento donde encuentran asesinado a Mitre, cuando le toman la declaración inicial, una foja, anda a tu casa. No querían preguntar, no querían contar. Esa es la sensación que queda de la primera etapa del expediente. Pero es un mes y pico que empezamos a cubrir este caso y lo vamos a seguir a esta causa. Gaspar Chiapeta, Tomás González, la expareja de Mitre, empezaron a contar y en forma muy valiente. Tomás, muy valiente, seguramente tiene más para perder que para ganar, no gana nada en esta. Es más, se llenó de problemas, supongo que estos 10 años, casi 10 años, lo único que ha tenido son problemas con esta causa. Empezó a contar, empezó a hablar, empezó a decir. Se presentó el nuevo abogado que tiene la causa, abogado de González, también el doctor Diego Storto se presentó en el expediente. Y a partir de allí cosas pasaron. Esta semana nos enteramos, por si el lunes o martes, que el juez de la causa, el doctor Santiago Quianzabalía, en una decisión que es el titular del Juzgado de Instrucción 32 de la Capital Federal, en una decisión, una medida judicial que no es común, es bastante atípica. Explica, a ver, ¿qué pasó? Es muy atípica. Le pidió a la Cámara, al superior, a los superiores, prórroga de la etapa de investigación. Pidió prórroga, no va a cerrar la investigación. O sea, podía haber caído en la prescripción, podía haberse cerrado por el paso del tiempo. O bien con lo que hay la manda a juicio. O la archiva. O la archiva, o puede pasar cualquier cosa, pero lo que porque dice hoy tenés, no. perdón, tenés un imputado que todavía nadie se decide Chiapeta. que es Gaspar Chiapeta, decir, inocente o culpable tienen un híbrido. Pero ojo, que esta medida puede pedir Gaspar Chiapeta que
dejar de ser imputado el sobreseimiento, se lo van a tener que dar. ¿Y qué hace el juez? Lo que hace es pide la prórroga de la etapa de investigación hasta fin de año. Le está diciendo a la Cámara, mira, hasta fin de año voy a seguir investigando. O sea que algo ve. ¿Por qué? Una línea de investigación. Hay relatos nuevos, hay testimonios nuevos, hay hechos nuevos que quizás permitan ayudar a entender esta historia y que se haga justicia, porque lo hemos dicho en el primer momento. Detrás de este caso, que es una novela de intrigas, con mucho dinero, con sospechas, con la familia Mitre de por medio, con la familia Saguier de por medio. Con 6 horas donde un cuerpo está en la escena del crimen y nadie llama a la cana. Nadie quiso llamar a la policía. Imagínense si eso no sería hoy la tapa de un diario. Imagínense lo que estamos diciendo. Aparece asesinado Luis Emilio Mitre con una bolsa en la cabeza. No es dudosa la muerte, claramente asesinado. Y durante 6 horas, lo vamos a repetir una y otra vez, nadie llama a la cana y pisotean, ya sé, no sabemos si a propósito o no, por negligencia, pero pisotean la escena y la contaminan. Hoy sería un escándalo esto. Hoy sería un escándalo. No pasó nada en ese momento. Nada. Hoy es un escándalo. A ver, más allá de todo esto, detrás está la historia de un hombre que no le hizo mal a nadie. Es más, por lo que hemos ido reconstruyendo, era alguien que ayudaba. Era un mecenas, que colaboraba con instituciones, que vivía como él quería o podía, que era un buen tipo, concretamente. Y se merece él y los familiares que quieren justicia se merecen saber lo que pasó. Ahora, ¿sabemos si el juez cuando pide y le dan esta ampliación, esta prórroga, sabemos para dónde va o puede elegir cualquiera de las hipótesis planteadas en el expediente o puede retomar la mal llamada y la despectivamente llamada pista gay, como le pusieron en la causa? Esa pista no llegó a nada en su momento. Pero puede retomarla, tiene la chance si quiere. De decir, bueno, voy por ese lado o va por lo nuevo que le aportan en 2014. Yo creo que va por lo nuevo. Porque es lo que tiene ahora más fresco. Creo que va por lo nuevo. No lo completaron, lo que se denunció en su momento el año pasado, nadie lo completó. Ahora recordemos las 2 sobrinas que dicen, investiguen la pista familiar. Sí. El amigo, hay un encubrimiento. Claro, hay que por lo menos determinar si hay encubrimiento. Hubo reparto o no. de dinero, frases, frases. Tomás González, buenas noches, gracias por venir nuevamente y bueno, gracias por tu valentía de contar y de pedir justicia, ¿no? ¿Qué significa esto para vos, Tomás? Yo tengo sentimientos encontrados con esta acción que está haciendo el doctor Zavalía, porque recordemos que esto ocurrió, comenzó a tramitar a principios en enero de 2006. Sí. Este año se cumplen 10 años. A fin de año. Exactamente. Sí. Del expediente se desprende claramente que hay en un principio una clara imputación, un claro direccionamiento a una imputación, que es Gaspar Chapeta con un perfil violento, como un acosador y como una persona que eventualmente reaparecía en la vida de Luis Emilio. O sea, al principio lo que aparece, todo al principio es rápido, todo cuenta. Sí, todo que es... era alcohólico, homosexual, promiscuo, calificaciones, descalificaciones permanentes descalificaciones, ¿no? Y los que iban siempre al departamento en la mira de sospecha. Exactamente. Punto, se cerraba ahí. No se llegó a nada con eso. Te comentaba, te decía que es ambiguo lo que siento, porque por un lado creo que en las distintas hipótesis que maneja el juez actual, se puede llegar, digamos, a desenmarañar todo esto, que para mí es claramente un encubrimiento. Claramente es un encubrimiento. ¿Por qué un encubrimiento? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué alguien quisiera del entorno familiar de Luis Emilio Mitre decir que no se sepa nada? ¿Por pudor? ¿Porque son una familia adinerada y no querían que se conozca detalles de la vida íntima del muerto, por cuestiones económicas? Porque se habla de encubrimiento, perdón que yo disienta con ustedes, digo, pero encubrimiento, bueno, hay que probarlo. Entonces, digo, ¿desde qué lugar? Yo digo, ¿contaminaron? Sí, pero ¿fue a propósito o fue por negligencia y por cosita de pudor que hicieron todo mal? Perdóname que disienta con vos, pero no me parece negligencia a mí. Que aproximadamente 6 o 7 personas en el transcurso de 6 horas entren y salgan de una escena del crimen sin llamar a la policía. Que retiren... Siendo abogados algunos de ellos. Exactamente. No pueden desconocer el derecho. Ninguno de ellos puede argumentar que desconoce cómo debería haber actuado frente a esa situación.
De la imputación a Gaspar Chapeta se desprende que del departamento se llevaron medallas, cosa que nunca ocurrió, porque no hubo un robo. Las declaraciones mismas rebaten la teoría del robo y que faltaba documentación del departamento. Luis Emilio, meses antes de morir, estaba trabajando sobre una investigación que involucraba a Simeco, Papel Prensa y la Barton Corporativa. Lo que exactamente. Sí. O sea, esos papeles no te llama la aparecieron. atención que la muerte es concomitante con eso. Exactamente. No solamente con eso, sino con un montón de cuestiones. Yo no puedo creer que familiares, frente a tamaña escena, se tomen 6 horas para no hacer nada, porque además en el expediente consta que no es que no hicieron nada, que se sentaron en el living y debatieron qué hacer, sino que ingresó, ingresó gente. Los dos canas, que no sabemos si son canas, dos tipos de civil que dijeron somos policía y tocaron todo. Revolvió el departamento, modificó la escena del crimen. Hay un testimonio que es de Bartolomé Luis Mitre, que describe a Luis Emilio Mitre desnudo, y el resto de los testimonios lo describen vestido. Un testimonio dice que tiene una bolsa en la cabeza, que es así como figura en el expediente. Y otro con una sábana. Exacto. Y otro que le habrían cubierto. Pero quiero decir algo, Tomás, y Pablo, por ahí lo compartí. Sí. Los que cuentan esto, en esta reactivación de la causa, los que van contando las cosas que pasaron, lo cuentan sin escandalizarse. Digo, Emma Drey, la ama de llaves, termina diciendo, y sí, la verdad yo tengo que contar que en un momento entraron dos tipos que no estaban vestidos de astronautas, como dijo una testigo en una causa resonante, que son de policía científica, estaban de civil. Sí. Y tocaron todo y buscaban guita desesperados y papeles. Y una de las hermanas también buscaba documentación. Claro, si no llamaron a la cana. Y si no llamas a la policía, hace lo que crees dentro de una escena. Sí, pero además buscaban documentos. Además además todas estas declaraciones ocurren 8 años después. Esto ocurre a partir de marzo del año 2014. pasado, cuando habla una de las sobrinas. Exactamente, una de las sobrinas se presenta y declara y dice que necesita saber o quiere saber. Con esas declaraciones en un principio, el doctor Zavalía no hizo nada. Las ignoró por completo durante meses. Vos decís que, pero está bien, pero ahora está pidiendo una prórroga. Por eso. ¿Vos creés que va sobre Chiapeta y sobre González o que va sobre la pista familiar? Pasó un año y pico igual también. Un año, pero por ahí laburó, digo, miró las declaraciones, se fijó, digo, a favor del juez en este sentido. Por ahí empezó a mirar y dijo, a ver, tengo dos familiares que me dicen investiga la pista familiar. Tengo otro que me habla de los negocios económicos. No es fácil probarlo. Una cosa es la suposición y otra cosa es probar un delito. Pero hay que investigarlo. ¿Lo está haciendo ahora? Pero él tiene como la creencia que va a ir sobre Gaspar que es amplio. No. Sobre Gaspar no puede ir porque eso ya sería como obsceno. Pero ya no se investigó todo lo exactamente. No sobre Gaspar se han hecho todas las pericias posibles para llegar a la verdad. Sí. Y no se ha podido comprobar absolutamente nada. No se lo pudo poner en la escena, no hay ADN de él. Y el supuesto armado del perfil violento y que se encontraba esa noche con él, tampoco se corroboró. Lo que se corroboró es que Luis Emilio cenó solo y volvió solo a su departamento. Bien. Hay un dato más, que quizás se nos escapa en la introducción. Dale. En el pedido de prórroga, se fueron notificados todos. Sí, el doctor Torto también fue notificado. El juez Kian Zavalía, que venía de ser fiscal en provincia de Buenos Aires, habla puntualmente de investigar las nuevas pistas. Bueno. No habla de las viejas pistas. Entonces es un dato. Habla de analizar las nuevas pistas. Bueno, entonces estás diciendo algo muy Al hablar de nuevas pistas, también en el medio, si bien sigue investigando, puede dictar incluso el sobreseimiento de Chiapeta. De Chiapeta. Porque está hablando de nuevas pistas. Por eso pide, al argumentar el pedido de prórroga, habla de nuevas hipótesis. Nuevas pistas no es Chiapeta,
no es nadie que haya estado en la línea de investigación. De hecho, no podría ser sobre Chiappetta tampoco, porque todas las declaraciones, o sea, no puede armar un expediente paralelo a esta altura. 10 años después no puede armar una nueva Evidentemente lo que dice Pablo es que a partir de lo que se declaró en 2014. ¿no? Todas las declaraciones que figuran en el expediente, ninguna se vincula directamente con Gaspar Chiappetta. O sea, no hay elementos... Salvo las primeras, las berretas, las cortitas. Las del direccionamiento hacia Chiappetta. Sí, que lo hace, declara todo el entorno familiar y dice, Luis Emilio era promiscuo, ellos mismos lo dicen, discriminándolo, ¿no? Juzgando su sexualidad. Entonces agarran y dicen, vamos por este lado. ¿Y quiénes eran los novios? Y este, y bueno, vamos por ahí. Es un poco como rápido esto, ¿no? Sí. Como en 10 hojas, listo. Era como una ecuación, decir, porque es gay lo mató un gay. Sí, un razonamiento como elemental. ¿no? ¿Qué sabés de si en las nuevas hipótesis, una de las líneas va sobre el psiquiatra Groisman? El psiquiatra Groisman es el único que tenía... Total. El psiquiatra es el único que tenía... La nueva hipótesis también lo incluye, ¿eh? Esta nueva lo incluye a Groisman. El psiquiatra es el único que tenía llave del departamento. El psiquiatra es quien descubre el cuerpo y se retira del edificio. Se va a atender pacientes. O sea, yo no quiero descargarme en contra del doctor Zavalía, pero a mí me parece que es muy llamativa la pereza laboral del juzgado 32. El tiempo que pasó. Porque no olvidemos que las hermanas Paula y Soledad Lamarca declararon a principios del año 2014. De esas declaraciones el doctor no hizo nada. ¿A vos te llamó a declarar? ¿Todo esto que has contado, venís contando? No, ese es un tema, ¿ves? Ese es un tema bastante interesante. Porque has agregado en este tiempo, 2012, has contado un montón de cosas. Perdón. En el año 2012, sí, yo me presento para hacer una pericia caligráfica a pedido de la querella. Sí. Solicito una ampliación declaratoria. No se me prestó importancia. ¿De 2012? 2012. Hace 3 años. Exacto. Nunca te dieron bola. No me dieron pelota. Y ahora cuando contás esto... Sí. Luego, a través de mi abogado, pido una ampliación de declaratoria para contar todo lo que yo ya conté acá. Esto no tiene que ver con lo que están hablando, esto es más profundo. Quería contar lo de la investigación de Luis Emilio, quería contar muchas otras cosas que tenían que ver con la vida privada de Luis Emilio. No me llamó a declarar, no me llamó. Yo en ese momento estaba viviendo en la provincia de Misiones. Él sí me llama en el 2000, creo que fue en el 2012, 13, 14, 2014. Sí. Yo me excuso y le digo que me encontraba en la provincia de Misiones, en cuanto regresara a Buenos Aires me presentaba, no había ningún problema. Nunca más me llamó. Pero él siempre supo qué era lo que yo le iba a plantear en el expediente. Yo le iba a plantearle directamente el encubrimiento. Todas las acciones de la familia Mitre son a las claras un encubrimiento. No se llamó a la policía, el llamado del diario La Nación fue a las 14:30, no a las 16:30. Sí, es realmente sospechoso. ¿Algún dato más de lo que pide? ¿Sabes que todavía no están las pericias telefónicas, los peritajes telefónicos? ¿Es eso lo que están pidiendo ahora también? Para profundizar esa línea. Solamente se peritó. Eso es increíble, por eso yo hablo de pereza. Y ahora tengo entendido que sí te van a llamar. Ahora sí, vos estás dispuesto a declarar. De hecho, te venís ofreciendo declarar. Sí, por supuesto. Yo hace años estoy tratando de que me llame a declarar para acercar nueva información, porque esto no lo lleva a ningún lado. Y no sé, yo me disculparé públicamente si después me doy cuenta que me estoy equivocando. Bueno, ojalá el juez avance. Que puedas declarar y contar todo esto que venís contando, que terminen los peritajes telefónicos. Peritajes telefónicos. 10 años. 10 años. O sea, la información está, pero tienen que buscarla. Los cruces telefónicos, quién llamó a quién, lo está contando, pero hay que chequearlo. Digo, vos y muchos más que lo han contado. Sí, yo llamé a tal. Bueno, ¿llamaste a eso? Yo llamé al médico a tal hora, a las 3:30. A ver, fíjate, hay una llamada de tal número a 3:30. Eso no lo pidieron todavía. Dije cualquier cosa como ejemplo, ¿no? No lo han hecho. El juez claramente ahora sí va sobre la nueva hipótesis. No
La primera, aquella pista, Chiapeta, Ener, el cruce del río, Tomás, eso ya fue, ya está, no se llegó a nada, no hay nada. Sí, lo que denuncian las sobrinas de Luis Emilio Mitre, la pista económica, el encubrimiento, lo que está diciendo Tomás, que va a tener que declarar, y la información que nadie quiere ver todavía, los cruces telefónicos, que va a ser clave. Gracias por haber venido. Gracias y lo seguimos al tema. Lo seguimos. Vamos a seguir. Gracias. Y que se esclarezca. Gracias por invitarme. Bien. En un ratito nos vamos a meter con una historia tremenda. Una de las historias más difíciles, duras y complejas que hemos contado, que vamos a contar. Es la historia de esta joven. Sí.